Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os propongo un viaje al pasado, concretamente a 1991. ¿Cómo y por qué? Porque allí encontré esto, un catálogo de Expoelectrónica 91 del Corte Inglés. El Corte Inglés es el centro de comercial más importante de España. Y Expoelectrónica es un evento que celebra cada año donde expone las novedades de los principales fabricantes de electrónica de consumo. Así que, ¿empezamos? Bueno, una de las cosas que más chocan cuando te haces con un catálogo del año 91 es comprobar que en aquella época las cámaras de fotos no se consideraban electrónica de consumo. Por supuesto que el Corte Inglés vendía cámaras de fotos, pero no las metía dentro del mismo paquete de las televisiones, los equipos de alta fidelidad, las cámaras de fotos y los reproductores de vídeo. Así que no estaban dentro del evento este llamado Expoelectrónica. En este viaje que os propongo vamos a echarle un vistazo a las cámaras de hace 30 años. Del mismo modo que hoy en día está de moda comprar móviles y cámaras de fotos, en aquella época estaba de moda comprar cámaras de vídeo. Y había dos tipos de compradores. Las familias que querían comprar una cámara para inmortalizar los eventos importantes, como por ejemplo, pues no sé, el partido de fútbol del niño, el domingo en el campo, o incluso, pues bueno, las comuniones, las bodas, los bautizos a nivel amateur. Y después había otro tipo de compradores que eran los profesionales de la BBC, es decir, aquellos profesionales que se encargaban a grabar bodas, bautizos y comuniones. Nada más abrir el catálogo nos encontramos con la marca de referencia en imagen y sonido de los años 90, bueno, de los años 90 y de ahora actualmente, que es Sony. Sony tenía los mejores televisores, las mejores videocámaras, posiblemente los mejores vídeos y los mejores equipos de sonido. Desde las gamas básicas para familias hasta las gamas profesionales había un gran número de opciones que, claro, iban creciendo tanto en prestaciones como en precios. En las primeras páginas de Sony, en este catálogo, nos presenta su gama más pequeña. Estamos viendo la TR105 y la TR705. Como he dicho anteriormente, la primera es muy para aficionados, tiene un precio barato, aunque no pongan el precio en los catálogos. Eso era muy común en Sony, no poner los precios en los catálogos. Y después tenemos la 705, que sí que tenía más prestaciones cercanas a la profesional. De hecho, una de las prestaciones más profesionales, digamos, era el control del iris, que no tienen la mayoría de las cámaras más domésticas. Tened en cuenta que estas cámaras las iban a manejar padres o madres de familia y que no tenían conocimiento sobre grabación de vídeo, ni de audio, ni de nada, ni tenían intención de tenerlo. Pero bueno, si alguien quería avanzar un poquito más en el mundo de la imagen y el sonido, pues también tenía, la gama alta de la parte amateur, pues tenía opciones incluso de edición. Pasando de página, dejamos a un lado ya las cámaras pequeñas, ya entramos en lo que es el formato habitual de aquella época. Eran cámaras un poquito más grandes que ya sí había que manejarlas con dos manos, y vemos la gama amateur, la F375 un poquito más básica y la F455 un poquito más avanzada, y después tenemos la gama profesional, la que yo digo que son para aquellos profesionales que grababan eventos, cobrando por ello y que necesitaban pues, un poquito más de calidad. Entonces tenemos la CCD V6000, que era una cámara, digamos, profesional, pero en tamaño pequeño, y la V5000 Pro High 8, que era la cámara profesional por excelencia de Sony. Yo la he manejado y sinceramente era una delicia utilizarla. Como podéis ver, también ofertaban reproductores de vídeo de 8 milímetros, tanto en un formato pequeño como el EVC3, como un formato, pues, digamos, más profesional, más preciso, como es el EVS 1000 High 8. Que Sony también vendía dispositivos para poder editar el vídeo en postproducción, porque en aquella época, a nivel amateur, tú grababas el vídeo y luego lo mostrabas a la familia desde la cámara de vídeo que enchufabas a la tele, y la cámara te servía también de reproductor. Lógicamente no te podías permitir comprarte una cámara más un reproductor de vídeo para ver las 3 o 4 imágenes que tomaba. Sin embargo, los profesionales a los que tú les pagabas para que grabaran tu comunión, tu boda o tu bautizo o cualquier otro evento, ya sí se les exigía un trabajo de postproducción.
y entonces Sony pues tenía un montón de opciones para trabajar con el audio, para trabajar con los títulos y para trabajar con los cortes. Os voy a explicar un poquito qué es lo que te daban las cámaras en aquella época, ¿vale? Y para eso, os presento mi Handycam F375. Esta cámara la compré en el año 90, bueno, la compró mi padre en el año 91 y todavía está en cuerpo presente pero sin alma porque realmente no funciona. Es una cámara que ya veis que es grande y pesa, porque cuando le pones la batería de verdad, no la que te vendían con la cámara, que era súper pequeña y que te duraba, no sé, media hora, cuando te comprabas una batería un poquito más grande, ya notabas que la cámara pesaba bastante más de lo que te decían en el folleto. Pues os voy a enseñar un poquito cómo se manejaba este tipo de cámaras domésticas. En la parte de arriba están los controles de reproducción, porque ya he dicho que en esta época la cámara era el reproductor, o sea que tú grababas y después lo veías, y a nivel amateur pues no se contemplaba la opción de la postproducción, así que esto era los reproductores y por eso llevaban un mando a distancia, porque tú esto lo colocabas delante de la tele y tú desde el sofá pues podías manejarlo como si fuera un vídeo. No podías utilizar el vídeo porque este tipo de cinta, la cinta de 8 milímetros, no era la cinta VHS ni la cinta beta que tú tenías en el vídeo. Por este lado pues había un botón, porque como esto se cogía así, entonces tú podías iniciar la grabación desde aquí o podías iniciar la grabación desde aquí. Otro botón, 2 puntos desde donde se iniciaba la grabación. Pasamos a la parte, digamos, más interesante, la parte donde tú controlabas la cámara. Los objetivos de la cámara eran bastante generosos. Estamos hablando de lentes de 46 milímetros de cristal. En este caso estamos hablando de una lente de 1.6, de diafragma mínimo 1.6. Luego es una lente, ya os digo, de bastante calidad. Y luego de distancia focal 8,5-68. Teniendo en cuenta que esto maneja un sensor de 1/3 de pulgada, más o menos como la que tenemos en los móviles hoy en día, pues el factor de multiplicación para hacer el equivalente en full frame sería pues multiplicar por 6, así que 8,5 por 6, 6 por 8, pues esto sería un 50 milímetros y un zoom por 8, luego 50 milímetros más o menos por 8, 50, hasta 40, hasta 400, diríamos que sería un 50-400. También tenía autofocus, pero no autofocus continuo, de este que te sigue la cara y te va dando el foco en el momento en el que grabas. Entonces, si tú querías enfocar algo que se movía, pues tenías que hacerlo desde aquí. Si querías hacer macro, tenías que liberar esta pestañita y ya podías bajar para enfocar en macro. Mientras, tenías que hacerlo desde aquí. ¿Tenía autofocus? Sí, como hemos dicho, lo tenía aquí, donde están los controles manuales. Tenía tanto el autofoco aquí, tú apuntabas, pulsabas y cogías el foco, o en macro lo tienes aquí también. Ya os dije antes que estas cámaras estaban pensadas para no hacer edición posterior, entonces digamos que las transiciones las podías hacer desde aquí. Si tú pausabas y pulsabas el fader, pues la siguiente toma se iniciaba pues desde negro. Entonces ya os digo, tenéis que editar la grabación pues en tiempo real. Una de las pocas cosas que podías elegir tú de los controles manuales era la velocidad de obturación, que ya os digo que eso también entraba un poco en guerra comercial, porque mientras más velocidad de obturación, más caras eran las cámaras, y bueno, podíamos estar entre 1.000, 1.2000, algunas llegaban a 1.4000. También podías manejar balance de blanco, ya os digo, eso lo tenías que compensar durante la grabación porque ya después no había posibilidades. Y luego pues tenía el botón de backlight, que ya sabéis, ¿no? Cuando queremos grabar a alguien que tiene una fuente de luz trasera, para que no aparezca oscuro el sujeto principal. Ya os digo yo que no funcionaba súper bien. Cuando la puertecilla estaba abierta, tú podías controlar el modo manual dentro de estas posibilidades, pero cuando la cerrabas ya se convertía todo en automático. La verdad es que es un sistema que a mí realmente pues, me llama mucho la atención, me parece muy ingenioso. Estos dos botones eran también bastante graciosos porque, como os he dicho, tú prácticamente tenías que hacer la edición en tiempo real. Entonces, sin irte al reproductor, sino desde el modo de grabación, pues tú podías pulsar este botón y te enseñaba los últimos segundos que había grabado de la escena anterior, pues bueno, para refrescarte la memoria y saber cómo tenías que empezar grabando la siguiente escena. Y luego podías también avanzar
o retroceder dejando esto pulsado. Ya os digo que eso no era súper ágil porque el mecanismo de avance y de retroceso es mecánico y se tomaba su tiempo, pero bueno, era una opción porque cuando te habías grabado algo, pues si la siguiente escena la grabas 10 minutos después no te acuerdas cómo lo grabaste la última vez. Bueno, se me ha olvidado deciros que también tenía aquí el zoom motorizado y toma de auriculares. Algo que cuesta que las cámaras de hoy en día lleven, pues esta también la llevaba. Bueno, si seguimos con el catálogo llegamos a JVC. También tenía una gama, digamos, handicap, una gama pequeñita, ¿vale? Y otra gama un poquito más grande. Este tipo de cámara utilizaban otro soporte que es el VHS-C. La gracia que tenía era que realmente era una cinta VHS pero en pequeñita, por lo tanto tú podías cargarla dentro de un adaptador como el que estáis viendo aquí, que regalaban con todas las cámaras de la videocámara para ver las imágenes. Hemos dicho que las cámaras tenían unos sensores de 1/3 y manejaban unos 330.000 píxeles de definición. El JVC también las montaba con un medio de pulgada y llegaban a los 420.000 píxeles. Pensad que esas definiciones son de menos de medio megapíxel. Teniendo en cuenta que una cámara Full HD graba a 2 megapíxeles, pues estas cámaras nos daban 4 veces menos. Y tenía sentido, ¿por qué? Porque las televisiones de aquella época no te daban más definición. Estaba hecho para grabar y verlo en la tele. Si la tele no entraba en la guerra de los megapíxeles porque se quedaban en ese medio megapíxel, pues entonces las cámaras iban por detrás. En el momento en que los televisores empezaron a aumentar su definición, ya las cámaras de vídeo pues empezaron la guerra de las definiciones y de los megapíxeles, pero en aquella época no se planteaba otra definición que no fuera pues ese medio megapíxel. Fue cuando apareció el DVD, cuando de los 400.000 píxeles pues se pasó a los 700.000, pero ya digo, en ningún caso se superaba el megapíxel. Siguiendo con el catálogo nos encontramos con Panasonic. Panasonic también tenía una amplia gama de cámaras. También tenía su parte doméstica y su parte profesional. En cuanto a la parte doméstica, tenía una línea muy simple con muy poca botonera y tenía una antorcha bastante grande, ya que iluminan bastante, pero que también se chupaban la batería de una forma impresionante. También utilizaba VHS-C, al contrario que Sony, pero de la misma manera que JVC. Y bueno, yo considero que su diseño no era tan atractivo como la Sony. También podéis ver su gama profesional, la NVM10EO, que ya os digo, es una cámara de hombro, pero cuyo diseño, pues al no tener pantallita y no tener esas chorraditas que hoy en día hacen que nos gastemos el dinero en comprar ese modelo con sus pantallitas y sus chorraditas y no en otro más simple, pues no eran tan atractivos. Por supuesto, en cuestiones de sonido, las cámaras más profesionales pues ya grababan en estéreo, alta fidelidad en estéreo. Las cámaras que no eran profesionales grababan en mono, ¿vale? Pero bueno, es que la mayoría de las teles de esa época reproducían en mono. Estamos en lo mismo. Las cámaras te ofrecían lo que tú podías reproducir en tu tele, y si tu tele no era estéreo, que era común en aquella época, pues entonces ¿para qué te iban a ofrecer la opción de estéreo? Pero a nivel profesional pues tenían que ofrecer la opción de la grabación estéreo porque tú no sabías si el cliente tenía una tele estéreo o no. Si seguimos nos encontramos con Sanyo. Sanyo ofertaba una gama de cámaras con una relación calidad-precio bastante buena. Eran cámaras bastante bonitas, bastante robustas y la verdad es que se vendían mucho. Yo veía mucho por la calle Sanyo, ¿vale? Como siempre tenemos desde el modelo más básico al modelo más profesional, que incluso te daba la opción de hasta sobreimpresionar 3 títulos. Ya os digo, como no había opciones de postproducción, tenías que meterle los títulos en la cámara. En general, por el mismo precio de una Sony, te podías comprar una Sanyo con más características, ¿de acuerdo? Pero ya os digo, la calidad de Sony siempre está por delante de la de los demás, que no siempre las prestaciones. Sanyo también se arriesgó y sacó una gama de cámaras de tipo, podríamos decir, prismático, horizontal, que bueno, era un poquito rara,
yo no veía muchas por la calle, pero llamaban bastante la atención. Al estar en horizontal, pues bueno, pues las cogía así y parece como que este movimiento o esta forma de coger la cámara era natural. Lo intentó, pero no le salió bien, ¿vale? La siguiente marca es Grundig. Grundig, la verdad, tenía unas cámaras, como podéis ver, muy calcadas a la Sony. Yo nunca lo entendí, por supuesto eran más baratas y realmente la estética era prácticamente igual. Si os fijáis en la VS 825.0 o la VS 815.0, son exactamente iguales que la de la gama F de Sony. Pero es que si nos vamos a la VS46, podéis ver que prácticamente pues son iguales a las Panasonic. Luego digamos que Grundig copiaba un poquito la estética de las demás marcas. Y bueno, también tenía su gama profesional y su gama pequeña. Tenían prácticamente las mismas características que la Sony y yo recuerdo que los precios eran bastante más ajustados que los de Sony. Thomson también era una marca especializada en televisores, pero también sacó su gama de videocámaras. Ya os digo, en aquella época todos tenían televisores, videocámaras, vídeo y algunos equipos de sonido. A mí me llama la atención de las cámaras Thomson algo, digamos, negativo, que era pues la sensibilidad a la luz que tenían. Ese era otro caballo de batalla que tenían las cámaras, era qué capacidad de grabar tenían en condiciones de poca luz. Bueno, ese caballo de batalla lo seguimos teniendo hoy en día. En aquella época no te hablaban de ISO, ni te hablaban de ruido, te decían, oye, esta cámara es capaz de grabar en condiciones con este mínimo de lux. Había cámaras que tenían un mínimo de 3 lux y en este caso Thomson te ofrecía una cámara que te grababa como mínimo a 10 lux. La verdad es que entre 3 y 10 lux pues había diferencia. Entonces cuando tú te ponías a mirar las características, este tipo de cámaras pues desaparecían un poquito del mapa por la poca sensibilidad que tenían. Además también disponían de una velocidad de obturación bastante baja, en torno a 1000, cuando cualquier cámara de la otra que hemos visto pues llegaba a 2000 y 4000. Luego eran cámaras que tenían unas prestaciones bastante bajas en comparación con las Sony, las Panasonic y la JVC. Otra cosa que tú buscabas en una cámara pero que no lo encontrabas en la gama más baja era el audio dubbing, es decir, la posibilidad de quitar el audio que había grabado la cámara y sustituirlo por otro, ¿de acuerdo? Eso se podía hacer en postproducción con todos los dispositivos que te vendía Sony, pero como no, el que no tuviera dispositivos necesitara que se lo permitiera la cámara. Si continuamos con las Philips, pues más de lo mismo, ya os digo, todas tienen prácticamente las mismas funcionalidades. Pues tenemos un sensor más grande, ya os digo, de 1/2 en lugar de 1/3, tenemos 450.000 píxeles, tenemos 320.000, la cosa funciona por ahí, tenemos 1-2000 de velocidad de obturación o 1-4000 o 1000, esta cámara graba a 3 lux o graba a 10 lux, pero Philips en aquella época pues sacó lo que llamó videoimpresora, un dispositivo que cogía un fotograma, 450.000 píxeles y te lo imprimía con una definición pequeña, pero en aquella época cuando echábamos una foto con una cámara de foto, la pasabas a papel, la ampliabas a 10x15, o sea que no estábamos acostumbrados tampoco a impresiones tan grandes como las que estamos acostumbrados hoy en día. Casi terminando el catálogo de cámaras llegamos a Hitachi. A ver, Hitachi tiene una cámara muy chula, como podéis ver, tienen una sensación como de profesional bastante grande, sobre todo aquellas que tienen la pantallita. Hitachi es una de las marcas que yo me planteé, ¿vale? Una de las marcas que nosotros consideramos, pero es que resultaban ser un poco más caras. Pero es que fijaos cómo la VM-E15E pues grababa con 3 lux y tenía una velocidad de obturación de 1/10.000. Luego, como podéis ver, eran máquinas que tenían realmente unas características superiores al resto. Pero ya os digo, al final nos decantamos por la Sony por lo que ya os he dicho, que era la marca de referencia, ¿vale? Y si no querías fallar, pues te ibas a Sony, ¿de acuerdo?
Y ya para terminar, pues nos quedamos con Telefunken, una marca que, bueno, hoy en día ya prácticamente no se ve, que era famosa en aquella época sobre todo por los televisores, pero también se apuntó a la moda de las cámaras y bueno, sus cámaras realmente no ofrecían prácticamente nada más que el resto de la competencia. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo, ya sabes, dale a like, suscríbete y nada, nos vemos en el próximo o no, como tú veas, ¿vale? Adiós.